Presentaré en primer lugar a la doctora Mariela Guerinoni Romero, que va a tener a su cargo la moderación de este panel. La doctora Guerinoni es abogada egresada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo cuenta con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico por esta misma casa de estudio y de Derecho Procesal y Solución de Controversias en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Ha sido también directora de arbitraje en el OCE y es árbitro del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompañará también el día de hoy y le agradecemos profundamente por su presencia al doctor Cristian Conejero Ros. Muchos de nosotros, si no es todos, estoy seguro, ya hemos escuchado hablar del doctor Conejero Ros. Él es un gran árbitro internacional y gran jurista del arbitraje también, de nacionalidad chilena. El doctor Cristian Conejero Ros es socio de Cotrecasas González Pereira en la oficina de Sao Paulo, Brasil. Ha sido consejero para América Latina de la Cámara de Comercio Internacional de París. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Derecho en la Universidad de Columbia, Nueva York. También nos acompaña la doctora Fabiola Paulet Monteagudo, que es abogada egresada de la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con un MBA en la Universidad de San y posgrado de contratación pública en la Universidad de Lima, así como un diplomado en arbitraje por la Universidad Ricardo Palma, y actualmente es la directora de arbitraje del Organismo Supervisor de la Contratación del Estado, OCE. Y también está con nosotros el doctor Percy Curi, que es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de posgrado en gestión pública en ESAN y asimismo con un diplomado de arbitraje, y actualmente se desempeña como asesor de alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de asesoría en temas de creación de normas y consulta normativa, especialmente con incidencia en el sistema de defensa jurídica del Estado. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra a la doctora Mariela Guerinoni para que proceda a moderar el presente bloque. Muchas gracias, Rigoberto. Muy buenas noches, bienvenidos a esta última jornada de nuestro 6º Congreso Internacional de Arbitraje, organizada por esta Casa de Estudios, específicamente por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, liderado por el doctor César Guzmán Barrón, y con el invalorable apoyo y colaboración del doctor Mario Castillo Freire. En esta sesión nos toca abordar un tema de alta sensibilidad como es la defensa jurídica de los intereses del Estado, tema que vamos a abordar desde el punto de vista de la Ley de Contrataciones del Estado. Y les decía que es un tema altamente sensible porque evidentemente es el arbitraje el medio a través del cual se solucionan las controversias derivadas de la contratación pública, controversias que implican la utilización de recursos públicos y por ende el cumplimiento de necesidades y finalidades públicas. He traído algunos datos muy puntuales para poder darnos cuenta de la magnitud y la importancia de este tema. No sé si está bien. En la primera diapositiva, exactamente. En la primera diapositiva podemos ver que en el año 2011, de enero a diciembre, en el ejercicio 2011, se han adjudicado en millones de nuevos soles 20.815,72. Montos adjudicados en 103.340 procesos de selección, de los cuales el 47,97 fueron adjudicaciones de menor cuantía. Siguiente, por favor. En el año 2012, y estamos acá contabilizando de enero a mayo, porque es la última estadística que ha publicado el OCE, se han adjudicado 5.157,56 millones de nuevos soles, representados en 38.234 procesos de selección, de los cuales 20.157 son adjudicaciones de menor cuantía y que representan el 52
0,72% del total de los procesos. La siguiente, por favor. Si sumamos solamente el ejercicio 2011 con lo que va del 2012, tenemos 141.574 procesos de selección que potencialmente implican 141.574 arbitrajes. Miren la magnitud del tema, y que representan 25.973 millones de nuevos soles. Siguiente, por favor. Acá hay otro dato sumamente interesante que me fue proporcionado por mi gran amigo y colega, el doctor Franz Kuhn-Müller, y que se derivan de un estudio que hizo el Círculo Peruano de Arbitraje por encargo del Banco Mundial respecto de la gestión estatal en la defensa jurídica del Estado. Y miren, el 47, ha sido elaborado estos datos en base a una muestra de 1.400 procesos. El 47% de los procesos, de estos 1.400 procesos, los ha ganado el privado en parte. El 27% los gana acá hay un error. El 27% los gana el Estado en un 100%. El 23% lo gana, no, disculpen, no. 47% los gana el privado en parte. 27% los gana el privado al 100%. El 23% los gana el Estado en un 100% y el 3% los gana el Estado en parte. Lo que significa, en cifras gruesas, que el 74% de los procesos los gana el privado y el 26% los gana el Estado. Ante esta problemática, no nos debió sorprender que como consecuencia de las modificaciones que se iban a dar a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, surgiese una corriente que quería eliminar el arbitraje como medio de solución de controversias, como si el sistema arbitral fuera el responsable de esta situación de pérdida de procesos por parte del Estado. Gracias a Dios esta corriente no prosperó, porque creo que, y en mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría de ustedes, hubiera sido un gravísimo error. No es que el sistema arbitral sea perverso, no es que el sistema arbitral sea el responsable de los resultados negativos que tiene el Estado en cuanto a la gestión en sus procesos arbitrales. Lo que hay que atacar y lo que hay que estudiar y evaluar son las causas de las controversias. ¿Por qué se tiene que llegar a arbitraje? ¿Cuáles son esas causas? Y esas causas yo las he resumido muy brevemente en las siguientes. Errores del área usuaria al formular sus requerimientos. Expedientes técnicos, sobre todo en obras, mal elaborados con especificaciones técnicas equivocadas y programaciones irrealistas. Deficiente gestión por parte del Estado en el seguimiento de los contratos en etapa de ejecución contractual. Deficientes consultas y observaciones por parte de los privados durante el proceso de selección. Es decir, tampoco la culpa o la responsabilidad es exclusiva del Estado. También el privado tiene su parte de responsabilidad. Deficiente o nula coordinación interna en las entidades, llámese oficina logística o administrativa, dirección de asesoría jurídica y procuraduría pública, para una defensa adecuada y coordinada de los intereses del Estado. Falta de empoderamiento, de capacitación y de respaldo al procurador público, que con el decreto legislativo 1068 ya se le ha otorgado una serie de facultades, pero que sin embargo estas, a pesar que son limitadas, existen, pero que no pueden ser ejercidas por justamente esta falta de respaldo y por las acciones de control que en el futuro pueden ser pasibles. Y por qué no decirlo también, una de las causas es una crisis de valores éticos de todas las partes involucradas, incluidas los árbitros, las partes, los abogados, etc. Entonces, siendo estas las causas, ¿la situación sería diferente si las controversias se resuelven ante el Poder Judicial? Definitivamente que no. El Estado seguiría perdiendo porque son las causas las que se deben atacar y no se atacan. En ese sentido, yo quisiera abordar con este distinguido panel que me acompaña el tema que hoy nos ocupa, y empezaré con el doctor
Percy Curi preguntándole qué problemas en la etapa o en los actos preparatorios de un proceso de selección encuentra que puede dar lugar a una inadecuada o a una débil defensa por parte del Estado. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Permítame, en primer término, hacerles llegar el cordial saludo de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Eda Rivas Franchini, y a la vez pues sus dispensas por no haber estado presente el día de hoy a pesar de las muchas intenciones que tuvo. Temas de agenda se lo impidieron y bueno, pues estoy yo para poder cumplir con esta obligación previa y además pues para muy gustosamente compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos en el sector. En cuanto al tema que se me ha encargado y a la pregunta que me formulaste, Mariela, podría, primero que nada, intentar o comenzar esta disertación con una idea que es bien clara. Tratar de romper el mito de quién es el responsable de que el Estado pierda los procesos de arbitraje. Porque en realidad no hay un responsable. Hay diversos factores que son los que provocan esto. El responsable puede ser la misma entidad que elabora de manera defectuosa sus requerimientos, sus bases o el expediente técnico, o que no cumple la debida diligencia al momento de realizar la supervisión de la obra y la realización de la misma. La deficiencia puede estar por el lado del procurador, que al momento de defender la controversia en etapa de arbitraje, lo ciñe desde el punto de vista procesalista netamente quizá y no se acompaña pues de elementos técnicos que tendrían que servirle de respaldo o de sustento y con los cuales además cuenta en la propia entidad. El responsable también podría estar, adelantándonos a la etapa de arbitraje, en la etapa de conciliación, donde las entidades, a través de sus responsables o de su mismo procurador, pues no toman la decisión de resolver una controversia y evitar pues que ésta llegue posteriormente a un arbitraje cuando no es en algunos casos necesario, ¿no? Una controversia que muy bien podría ser solucionada en etapa conciliatoria. Es preferible por algunos funcionarios o procuradores llevar de arbitraje. ¿Por qué? Porque es mejor que un tercero me lo diga y que yo no tome la decisión que más adelante vaya a ser cuestionada por un órgano de control o por alguna otra autoridad que ingrese posteriormente a la misma entidad. Y finalmente, pues también se tiene aquel cuestionamiento que señala que el responsable está en el mismo arbitraje, ¿no? Por parte de los árbitros, por parte de los centros o instituciones que administran estos arbitrajes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no existe un responsable único de que el Estado pierda la mayor cantidad de arbitrajes, que además acabo de ver que 74 versus 26 le están dando una paliza al Estado en arbitrajes. Bueno, centrándonos un poco en el tema, ¿no? Si bien es cierto, debería existir una debida elaboración técnica desde el momento de requerimiento, como lo conversábamos, o en la etapa de elaboración de las bases y ya más adelante pues, en el expediente técnico también, muchas veces no se realiza así, ¿no? ¿Y esto qué genera? Genera un conflicto, genera una controversia, genera pues que el contratista reclame algo que la entidad no lo reconozca o viceversa, ¿no? Y que en muchos de los casos una deficiencia propia de la entidad genere que el caso, cuando llegue a ser resuelto, ya sea en conciliación o ya sea en arbitraje, sea un caso muerto para el Estado, sea un caso muy difícil de defender o un caso donde simplemente lo que se busca es aplazar y llegar pues a que sea una instancia diferente o tercera la que resuelva. Por ejemplo, si elaboramos unas bases de manera deficiente, y es algo que hemos podido constatar además, si elaboramos unas bases muy amplias, muy ambiguas, muy generales, ¿no? ¿Qué exigencia podemos presentar después al contratista si el contratista, quizá valiéndose de esta ambigüedad, ¿no?, pretende desarrollar la obra o la desarrollaría además, igual en el caso del expediente técnico, ¿no?, quizá tratando de abaratar sus propios costos, ¿no? Un ejemplo que podría colocar aquí
es si es que no se ha especificado el grado o el porcentaje de participación de un especialista, de un profesional especialista en una obra, ¿no? Si simplemente se dice que se contaría con 2 o 3 ingenieros que respalden o que sustenten o que apoyen al residente de obra. Y no se establece que estos profesionales tengan un 100% de participación en la misma obra, ¿no? Si es que no se señala eso, si es que se mantiene una base y un expediente técnico de manera muy general y ambigua, el contratista en el momento de ejecutar la obra va a decir, bueno, a mí no me obligan que coloque a 3 profesionales a tiempo completo. Yo a la par de esta obra tengo 2 obras más. Entonces contrato 3 profesionales y los voy rotando. Los dejo 2 días en una obra, 2 días en otra obra, 1 día en otra obra, o pues están por horas, ¿no? ¿Estoy cumpliendo con mi obligación principal, que es contratar 3 profesionales para esa obra? Sí. Ahora, a mí no me han exigido de manera expresa que los tengan a tiempo completo. Entonces, en una controversia tampoco la entidad podría, digamos, de manera muy sólida, señalar de que el contratista está incumpliendo con una obligación contractual. Otro de los problemas que también se genera, por ejemplo, es una mala elaboración del expediente técnico, ¿no? El expediente técnico, si bien es cierto, tiene que ser, es un presupuesto, es una elaboración de lo que se quiere en la obra, muchas veces no refleja en la realidad lo que debería, ¿no? Por ejemplo, si se señala en el expediente técnico que un muro, una división, una construcción debería tener, pues, digamos, un metrado, una edificación, un muro de 300 metros, ¿no? Pero en la realización de la obra el contratista verifica que no son 300, que son 320 quizá o 330, ¿no? Lo elabora de acuerdo al requerimiento del campo, al requerimiento de la realidad de la obra, ¿no? Y obviamente por este excedente va a solicitar, pues, el reconocimiento del gasto adicional, ¿no? La entidad no lo va a reconocer en muchos casos, ¿no? Ahí se genera otra controversia, ¿no? Entonces, ¿por qué se origina esta controversia? Porque el expediente técnico no refleja lo que la realidad de la obra requería, ¿no? Entonces, en una posible controversia arbitral, se va a llegar a determinar que el expediente técnico fue deficiente, que no fue realizado con la debida diligencia, ¿no? Que contuvo este tipo de errores y quizás otros mucho más graves. Entonces ahí tenemos, pues, otro tema que va a ir en contra de los propios argumentos de defensa que podría sustentar la entidad en una etapa de resolución de conflictos, ¿no? Y esto además, pues, el tema de los adicionales de obra, ¿no? Adicionales de presupuestos adicionales que son muy frecuentes, ¿no? En las controversias que se presentan entre entidades y contratistas, ¿no? Otro tema que hemos podido, por ejemplo, analizar es la falta de absolución oportuna de las consultas que realiza el contratista, ¿no? Y quizás se presente en mayor medida cuando se trate de un inspector de obra y no un supervisor, ¿no? El inspector de obra en realidad es un funcionario de la propia entidad que está colocado para realizar y verificar que la obra se realice de acuerdo a cómo estuvo contratado, ¿no? Pero este funcionario, a la par de realizar esta obra, esta verificación, también cumple muchas veces sus propias labores de su cargo. Es un funcionario de la subgerencia de obras, es un funcionario del área de edificaciones, no sé, de una municipalidad, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver estas dos funciones. Entonces, si un contratista le formula una consulta porque verifica que no está, digamos, de todo claro lo que se plantea en el expediente técnico con lo que encuentra en la realidad, y señala, por ejemplo, en el expediente me dicen que yo tengo que construir un pasadizo de 3 metros, pero yo veo en la realidad que si construyo este pasadizo de 3 metros, pues quiebro algunos temas de edificación. Entonces, 3 metros no es lo ideal, no es lo técnico, tengo que construir 2,5 metros, ¿no? Pero el contratista formula la consulta ante el inspector, dice, oye, yo tengo este problema, tengo esta dificultad, a mí me requieren construir 3 metros, pero, y por estos motivos debidamente sustentados y motivados, yo no puedo construir 3 metros. Si construyo 3 metros, el edificio no va a tener una consistencia sólida. Puedo atentar contra la estructura. Entonces, no te conviene a ti que construya 3 metros. Lo que te conviene es que lo construya de 2,5 metros. Es un ejemplo, ¿no? Se formula la consulta
El inspector de obra, por todos esos temas que les comento, no absuelve este interrogante, transcurre el tiempo. Obviamente la obra se tiene que desarrollar dentro de un plazo de ejecución, ¿no? Y ningún contratista pues desea alargar demasiado tampoco la ejecución de la obra. Entonces, valiéndose de toda esta expertise y valiéndose de, digamos, las razones técnicas por las cuales ha sustentado la necesidad de variar esta condición de la obra misma, lo realiza con 2,5 metros, ¿no? Y luego, pues, en la etapa de liquidación o en la etapa de comité de recepción, se ve, oye, tú has conseguido 2,5 metros, pero yo te requerí que sea de 3, ¿no? Aquí no has cumplido con tu obligación, me has entregado una obra deficiente, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué argumentos sólidos puede tener la entidad si en su oportunidad, a través de su funcionario designado, no cumplió con absolver la consulta que la contratista le formuló de manera sólida, de manera técnica, ¿no? Esta controversia, si que va a un arbitraje, muy posiblemente va a perder el Estado, como ha sucedido en otros casos similares, ¿no? Otro ejemplo que se podría presentar es en la etapa de liquidación de la obra, ¿no? Sabido es que terminada o culminada una obra se tiene que liquidar. El contratista efectúa la liquidación de la obra, ¿no? Y es la entidad la que tiene que verificarla u oponerse dentro de un plazo establecido, ¿no? Si es que no se opone, si es que no dice nada dentro de este plazo, se da por consentida esta liquidación. Y el consentimiento de liquidación genera simplemente que la obra culmina, ya no hay lugar al reclamo posterior, ¿no? Algo que no debería ocurrir, pero que muchas veces ocurre, es que los plazos dentro de la entidad, dentro de la administración pública en general, no son respetados, ¿no? Un plazo que puede ser de 30 días, no se cumple dentro de los 30 días. Entonces, verificado posterior, no contesta a la entidad, no observa, a pesar de que la obra puede contener deficiencias técnicas, pero no la contesta, no observa la liquidación. Si en una etapa posterior la entidad pretende cuestionar la realización de esta obra y llevar el tema a un arbitraje, no lo va a poder hacer mediante argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque en su oportunidad no lo hizo. Dejó consentir la liquidación de la obra y con eso ha perdido su momento de realizar cualquier reclamo o cuestionamiento. Entonces, lo que vemos es que si bien es cierto, el Estado tiene, digamos, en etapas de arbitraje, serios problemas al momento de formular su defensa, esto no se genera solamente porque la defensa del Estado sea mala, sino porque cuando el caso llegó hasta la etapa de arbitraje, llegó con muchos problemas y con muchas responsabilidades de la entidad. Entonces, si es que tú le entregas a un abogado, por más buen abogado que sea, un caso muerto, va a ser muy difícil, ¿no?, la probabilidad de que este caso lo lleguen a reflotar y de que la entidad resulte ganadora, ¿no? Y permítame también terminar esta idea, cerrar el bloque, de que en etapa de arbitraje, de acuerdo al decreto legislativo 1068, que es el sistema de defensa jurídica del Estado, es el procurador público quien asume la representación y ejerce la defensa de las entidades a las cuales pertenece. Y los arbitrajes, como ya sabemos, en su mayoría son muy técnicos, poco de derecho, mucho de técnica, mucha ingeniería. Si es que un procurador o si es que un abogado encargado de la defensa jurídica del Estado en un arbitraje no se complementa a través de la parte técnica, a través de los informes o a través de la ayuda de sus órganos de línea de la entidad, de los órganos de línea de la entidad, y lo ve solamente desde una perspectiva procesalista neta, pura, entonces también ahí tenemos una seria falencia, pues, que da pocas probabilidades de victoria en una solución de controversia del Estado. Yo tengo muchos amigos procuradores y veo que además aquí entre el público encuentro algunos de ellos, pero también permítanme extenderles pues esta crítica, ¿no? El arbitraje es un sistema y el proceso judicial es otro. No podemos mirar el arbitraje y pretender solucionar una controversia en arbitraje solamente con una óptica procesalista, porque eso no nos va a llevar a terminar quizá con una muy buena perspectiva de victoria para el Estado, ¿no? Yo creo que siempre una solución en arbitraje debería ser acompañada de ambos, ¿no?
y quizá en una segunda intervención que pudiera tener o más adelante les podría brindar algunas ideas que dentro del Ministerio tenemos para poder ir coadyuvando a que esto se realice de manera más fluida y obviamente pues que mejore las perspectivas de victoria en la solución de conflictos por parte del Estado, ¿no? No sé si con esto pues he logrado absolver las consultas, pero sí, muchas gracias, Percy. Es la intervención que he podido. Muchos temas por rescatar, el tema de la visión procesalista del procurador público que muchas veces pretende judicializar el arbitraje, el tema de la conciliación extrajudicial, que si bien este es un evento dirigido al arbitraje y para tocar temas de materia arbitral, la conciliación extrajudicial también es un mecanismo legítimo, disculpen, un mecanismo legítimo que está previsto en la Ley de Contrataciones del Estado para solucionar controversias. Totalmente de acuerdo contigo que una adecuada y buena defensa de los intereses del Estado empieza desde el inicio. Definitivamente va a haber una segunda rueda de preguntas, pero déjame ahora que con Fabiola le haga las siguientes preguntas. Desde la perspectiva de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OCE, ¿cuál es la problemática de la defensa del Estado en los procesos arbitrales? ¿Y cómo percibes la brecha existente entre las oficinas de gestión administrativa, asesoría jurídica y la Procuraduría Pública? ¿Y qué hacer al respecto? Ok, gracias. Buenas noches, público presente. Muchas gracias por la invitación a la Católica. Y antes de contestar esa pregunta de forma directa y concreta, permítame solamente hacer un preámbulo, ¿no? Esto es importante para que comprendan cuál es la visión de la Dirección de Arbitraje respecto a cómo nosotros resolvemos las cosas. La pregunta que tenemos es, ¿quién es nuestro cliente? El contratista, la entidad, las instituciones arbitrales. El contratista definitivamente es uno de ellos, pero nuestro cliente es el ciudadano. Esto es relevante porque las características del arbitraje administrativo, en principio, tienen el principio de transparencia. ¿Cuál es el objetivo de este principio? Es tener acceso de información respecto a las decisiones arbitrales sobre temas de interés público y o uso de fondos públicos. Recordemos que un arbitraje con el Estado, a diferencia del arbitraje general, el conflicto no solamente tiene un impacto entre las partes, aquí es mucho más grande la dimensión. Es la entidad, por cierto, es el contratista, pero alcanza al beneficiario de los bienes, servicios y obras. Obviamente la entidad no se abastece de maquinarias, puentes, carreteras para sí mismo, sino para cumplir una finalidad pública. Dicho esto, quería remarcar ante algunas voces disidentes respecto al principio de transparencia que ya el Tribunal Constitucional ha señalado en una sentencia que, ya que al estar comprometidos los recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada transparencia en las operaciones. Entonces, a la respuesta concreta, ¿cuáles son los problemas identificados en principio por nosotros en base a una experiencia y en base a la revisión de algunos estudios? La defensa jurídica del Estado es fragmentada. Repito, fragmentada. No existe especialización para ejercer una adecuada defensa. Carencia de un módulo de gestión de casos. No existe un cuadro de mando integral de la defensa jurídica del Estado y menos en arbitraje administrativo. ¿Por qué afirmamos esto? Por lo siguiente. De acuerdo a un estudio de CEPAL 2010, señala que la evolución o la madurez del sistema electrónico de contratación pública está liderado ¿por quién? Por Brasil, seguido de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Pero de acuerdo a un estudio del BIT 2011, publicado, señala que el nivel de eficiencia de la defensa judicial del Estado en estos países es que por lo menos de cada 10 casos, Chile gana 9, Ecuador de cada 10 casos gana 8, Brasil de cada 10 casos gana 6, Colombia no le va muy bien, de cada 10 casos gana 3, Perú no está dentro de su espectro de investigación. Esto nos resultó curioso y nos preguntamos por qué Chile, Ecuador y Brasil tienen un buen sistema de defensa jurídica. Y si nos damos cuenta, utilizan como mecanismo de solución de controversias el Poder Judicial o el arbitraje, según corresponda, los países que ustedes tienen a la vista. Y revisamos su normativa y coincidentemente, en el caso de Chile, Ecuador y Brasil, por lo menos en dos de estas, tienen SEA, que se llama
Procuraduría General Federativa, Sistema Judicial o Procuraduría General, independientemente de los nombres, tienen una entidad que tiene autonomía técnica, económica y financiera. Es un procurador que reporta directamente al presidente de la República. Tienen una defensa transversal, es decir, es un procurador con una legión de abogados especializados en diversas materias, sea civil, penal, contratación pública. Y creo que ahí radica su éxito. Y sin duda, los datos demuestran que deberíamos aprender algo de esta experiencia. Si vemos la línea de tiempo del arbitraje y el sistema de defensa judicial del Estado, nos queda claro que en el arbitraje tenemos 14 años de experiencia, por lo menos en el arbitraje administrativo, pero recién se le ha encargado a los procuradores públicos en forma efectiva, a partir del 2009, tener a cargo también la defensa del tema de arbitraje. Son 3 años, es una generación bastante nueva. Tiene todavía muchas culturas que cambiar de la judicial, como señalabas, a una de arbitraje. Y si continuamos, quisiera presentarles el siguiente dato. Efectivamente, como lo señaló la doctora Mariela Guarinoni, el monto adjudicado en el 2011 son 28.700 millones de soles. Lo relevante de este dato es que el 40% es en obras. Y lo curioso es que el 78% de las controversias en arbitraje es en obras. O sea, nos queda claro que los procuradores públicos tienen que dominar sí o sí el tema de obras. Entonces, a la siguiente pregunta. ¿Quién es el demandante en los arbitrajes administrativos? La cifra es realmente escalofriante. El 96% son los contratistas. Independientemente del análisis que nosotros podamos hacer detrás de estos números, nos queda claro que los procuradores efectivamente hacen una defensa. Su estrategia es de defensa, no es una estrategia de ataque. Comprenderán que cuando uno hace una estrategia de ataque, pues tiene los plazos prescriptorios, o sea que interponga una demanda o una denuncia. Contrario es una defensa que tiene los plazos perentorios para responder las mismas. Y si continuamos, vemos a cargo de quién están estos arbitrajes. Principalmente ustedes notarán que está a cargo de los tribunales arbitrales. Pero lo relevante de esta lámina es determinar quién elige a los árbitros por parte de las entidades y bajo qué criterios. Recordemos que es crucial, totalmente crucial, la elección de un árbitro. Eso determina el éxito o el fracaso. El árbitro debe ser especialista en la materia, independiente e imparcial. Pero sobre esto no tenemos mayor información y no hemos podido hasta el momento recabar si hay alguna directiva al respecto interna en el Ministerio de Justicia. Con relación a cuál es la incidencia en la solución de controversias, pues las cifras son abrumadoras, ¿no? El 80% es ad hoc, 13.5% son instituciones arbitrales externas y el SNA a cargo de OCE tiene el 6.1%. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esta lámina? Si el arbitraje es ad hoc, queda claro que las reglas la definen las partes. Nuestra experiencia, por lo menos en la institución arbitral del SNA, es que vemos poco celo, nuestra experiencia, poco celo de los procuradores respecto a esto. No tienen celo en cuanto a los plazos. Si los plazos internamente son burocráticos en el Estado, nos queda claro que no deberían aceptar plazos de 5 o 10 días, deberían pedir plazos mayores a eso, por lo menos hábiles. Igual ocurre en el tema de recusaciones y en el tema de gastos arbitrales. En el tema de recusaciones, solamente para comentarles un dato, se registra que el 55% de las recusaciones recaen sobre los árbitros de parte. La pregunta es por qué insisten en que lo resuelvan los tribunales. Solo es una pregunta. Pero lo relevante acá es determinar que las reglas son las reglas de los procesos ad hoc y son determinantes para el éxito o el fracaso que tenga a cargo el procurador. A continuación, no solamente tenemos el tema que tiene que ser especializado en obras, que de pronto ya lo hemos notado, sino que apreciarán que en este cuadro que las pretensiones más frecuentes que se revisten en el arbitraje son, si vemos en la parte inferior, apreciaremos que es indemnización por daños y perjuicios, luego liquidación y pago, resolución del contrato, ampliación del plazo contractual, mayores gastos generales y así sucesivamente como ustedes lo pueden apreciar en pantalla. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de la defensa judicial del Estado en los procesos arbitrales? Esto es una estadística que hemos levantado sobre los laudos del año 2011.
No es una afirmación totalmente académica porque para eso tendríamos que haber hecho un estudio de 10 años. No obstante eso, queríamos un poco transmitir la información de la foto del 2011, de los laudos. Y señalan que el monto controvertido al 2011 son 322 millones de soles. Monto con orden de pago por parte de los árbitros, 171 millones de soles. Esto, dicho de otro modo, significa que de cada 10 soles en controversia por parte del Estado, hay una orden de pago por parte de los árbitros de 5.3 soles. En el siguiente cuadro, nosotros hemos distribuido estos montos ya por entidades. Se ven los montos controvertidos versus el monto de pago ordenado. Y si queremos ver el desarrollo performance de los procuradores, en el siguiente cuadro resulta totalmente ilustrativo. Notaremos que al final de este cuadro, por ejemplo, en el caso Sedapal, Sedacaj y Autoridad Portuaria, de cada 10 soles de monto de controversia, 9 soles son perdidos por parte del Estado. En el caso de las universidades, de cada 10 soles controvertidos, 7 soles.3 son perdidos por parte del Estado. Y si nos vamos en la primera línea, que son los procuradores, digamos, más eficientes para el año 2011, según esta muestra, los procuradores del Congreso de la República, Poder Judicial y organismos constitucionales, de cada 10 soles controvertidos, solo logran cobrarles 1.4. La pregunta es para hacer una investigación aún más profunda, para determinar que estos procuradores tienen un buen desarrollo, un buen performance, y aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos y ver cuáles son sus estrategias. Finalmente, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta se basa en 3 ejes: control de daños antijurídicos, conciliación y defensa jurídica en el arbitraje administrativo. Control de daño antijurídico. Teniendo en cuenta que las entidades del Estado son demandadas en un 96%, nos queda claro que nuestra estrategia por parte de los procuradores es de defensa. Entonces, lo que necesitamos es que los administradores y la Oficina de Asesoría Jurídica, así como el área usuaria, emitan un reporte técnico de contingencias económicas para el Estado. ¿En qué consiste este reporte? Primero, determinar obviamente si el conflicto es en bienes, servicios y obras. ¿Tienen garantías? Sí o no. ¿Hay una relación indubitable entre el demandante y demandado? ¿Cuáles son las causas que lo originaron? ¿Cuál es el monto de la controversia? Y lo más importante, ¿cuál es el éxito de este caso? ¿Alto, medio o bajo? Y la pregunta es, ¿y cómo lo van a hacer? No hay ninguna experiencia sobre este tema, ¿no? Pero quiero recordarles que hay estudios de abogados que compran carteras pesadas a los bancos, es su negocio. Tienen el criterio, tienen el expertise, tienen el conocimiento. Creo y estoy convencida que si tropicalizamos su información y la absorbemos y con un acompañamiento adecuado, podemos empoderar a estos funcionarios para que puedan emitir este reporte técnico. ¿Y por qué es importante emitirlo? Porque el procurador necesita tener esa información en línea, estar advertido y alertado desde el momento que podría iniciarse una controversia y no esperar formalmente el inicio de un arbitraje. Con relación a la conciliación, bueno, no es mi tema, solamente apuntaba a que deberían crearse incentivos para promover la misma. Y con relación a la defensa jurídica del arbitraje, estamos convencidos que se debe eliminar la fragmentación de la defensa judicial del Estado a través de una Procuraduría Nacional que por lo menos tenga a cargo el tema de arbitrajes administrativos. Un proyecto quizás piloto, pero que tenga autonomía técnica, económica y financiera. Este planeamiento estratégico que proponemos adicionalmente sin duda debe tener claro o comprendido la elección de los árbitros, pues en ello radica el éxito o el fracaso de los arbitrajes. Necesitamos una élite de procuradores por especialidad y abogados que nos permitan estar a la par de la defensa de los contratistas, que incluyan contar con un registro de peritos de renombre para ser convocados en su oportunidad. ¿Qué otro punto es resaltante? La gestión del conocimiento. Nos queda claro que el procurador que está a cargo de los intereses de la defensa del Estado, pues tiene que tener definitivamente el conocimiento o el dominio o el expertise en contratación pública, arbitraje y derecho administrativo, para estar también a la par con los abogados de los contratistas que lo único que hacen es su core. No tienen ningún carga adicional como los procuradores como civiles y penales. Entonces tienen que equipararse porque están a cargo de la defensa del Estado. La gestión de casos es tan relevante, esto no es nada nuevo.
suscita en los países desarrollados, inclusive lo tiene la Contraloría General de la República. Solo para citar de qué se trata esto, es aprender de los éxitos y fracasos, la práctica. Si citamos por ejemplo el caso Gildemeister versus el Ministerio del Interior, recordaremos que ese laudo fue anulado simplemente porque no se notificó al Procurador Público. ¿Que el arbitraje es flexible? Sí, señores, pero las normas de orden público se respetan. Entonces, casos como este tienen que estar en línea con todos los procuradores para que se retroalimenten permanentemente de estos casos y muchos más, seguro. Finalmente, estamos convencidos que en esta propuesta tiene que haber un cuadro de mando integral de la defensa judicial en arbitraje administrativo. Esto lo tiene bastante desarrollado Ecuador. Trabaja con muchas estadísticas, está muy evolucionado, pero los indicadores que nosotros proponemos como mínimo son número de laudos favorables sobre total de laudos, monto de contingencia sobre montos pagados por parte del Estado, nivel de confianza de los servicios legales de los procuradores públicos, insistimos, porque tienen que estar sometidos al escrutinio ¿de quién? Del ciudadano. Nivel de productividad de su equipo profesional y las estadísticas. Son tan relevantes, lo digo por experiencia propia, te permiten tomar decisiones oportunas y eficientes. Señores, esto ha sido una humilde contribución. Espero que en alguna medida haya podido satisfacer sus expectativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Definitivamente todas las propuestas que has comentado son súper importantes, muy valiosas. Un poco que me reí un momento porque coincidía contigo en muchas cosas, sobre todo, y justamente eso va a ser motivo de la segunda rueda de preguntas, la creación de una procuraduría especializada, así como tenemos procuradurías para terrorismo, que son temas importantes y de gran interés nacional, de tráfico ilícito de drogas, anticorrupción, etcétera. ¿Por qué no tener una que también sea de contratación con el Estado? Pero bueno, eso será motivo de la segunda rueda. Ahora vamos a cerrar esta primera rueda de preguntas con broche de oro con el doctor Cristian Conejero, para que de su vastísima y valiosísima experiencia internacional nos pueda dar su perspectiva de cómo ve la defensa de los intereses del Estado en los arbitrajes. Muchas gracias, Mariela. Bueno, es un gusto estar nuevamente en Lima y agradezco la invitación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de su Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Se me ha invitado a hablar sobre el tema de la defensa de los estados desde la perspectiva internacional, es decir, en arbitrajes internacionales. Yo he tenido un contacto directo con esa experiencia, primero como consejero de la Cámara de Comercio Internacional a cargo de los arbitrajes latinoamericanos e iberoamericanos en general, involucrada también a España y a Portugal, y luego como abogado he representado a clientes estatales o bien a clientes privados que inician demandas arbitrales internacionales en contra de entidades estatales, o sea que estaba a los dos lados de la mesa o en los dos bandos, y eso de alguna manera me permite compartir algunas apreciaciones con ustedes. Pero quizá el punto de partida necesario es entender por qué esta relación creciente entre el Estado y el arbitraje internacional, no ya el doméstico, sino que el internacional. Y la verdad es que se parte de una constatación empírica, y es que sobre todo en países en vías de desarrollo hay una necesidad enorme de infraestructura, lo confirma la presentación de Fabiola. Gran parte de las disputas guardan relación con cuestiones de obra y en general con la explotación de recursos, servicios públicos, obras sanitarias, construcción de hospitales, proyectos de energía, para lo cual se requiere un cierto expertise y de una capacidad de financiamiento externo que solamente se puede obtener a través de vínculos contractuales con partes privadas, que dan esa expertise o que brindan, sea por fuente interna o por el financiamiento de algún banco, grupo sindicado de bancos o un crédito de un banco internacional, los fondos necesarios para emprender un proyecto, y luego obtienen el retorno vía concesión o a través de otro instrumento jurídico que se escoja. Entonces tenemos por un lado el Estado como receptor de una inversión que se materializa a través de contratos. No estoy aquí hablando de disputas que surgen al amparo de tratados de protección recíproca de inversiones, voy a dejar ese tema de lado porque creo que tiene particularidades propias, sino que exclusivamente de proyectos que se llevan adelante a través de contratación público-privada.
Y por otro lado tenemos la figura clásica del Estado como actor del comercio internacional en la medida que es un agente que compra y vende mercaderías en el comercio internacional. Compra, por ejemplo, materias primas o insumos para suministrar a los ministerios de mesas, de escritorios, de sillas, compra materias primas para un proceso productivo de una empresa estatal y vende a su vez el resultado de ese proceso productivo o vende commodities o minerales, como podría ser el cobre, a mercados externos. Y también en esos contratos suele también uno encontrarse con la existencia de una cláusula arbitral. Cuando extrapolamos eso al plano jurídico, vemos que hay un cambio de paradigma, de la típica figura del contrato administrativo al que hacía referencia Fabiola, en el que básicamente tenemos una presencia quizá exorbitante del Estado con estas facultades, sobre todo desde la noción administrativista clásica del jus variandi, de la atribución o habilidad discrecional de modificar ciertos aspectos del contrato, etc. Nos movemos a un paradigma en que el contrato está impregnado de elementos del derecho privado, y en que incluso aquellos que tienen un tratamiento administrativo lo hacen bajo la perspectiva o desde la óptica de un derecho administrativo más global, en donde hay ciertas reglas del juego básicas, como principios de no discriminación, de transparencia, etcétera, que no necesariamente aparecen recogidos a cabalidad en el derecho doméstico administrativo. Pero el corolario de todo esto es que el Estado interviene y va a seguir interviniendo cada vez más en arbitrajes internacionales. La ley peruana es un testigo, yo diría, ejemplar de esta manifestación, cuando le dedica todo un artículo al arbitraje con el Estado peruano, y se reafirma además esa necesidad de responder a la expectativa de participar en arbitrajes internacionales a través de la creación de este sistema de defensoría del Estado en arbitraje, y particularmente en arbitrajes internacionales, a través del decreto legislativo número 1068. Entonces, déjenme con ese preámbulo entrar un poco al tema. ¿Cómo se perfila o qué es lo que se hace cuando se defiende un Estado, o al menos qué es lo que han hecho otros Estados en disputas en arbitrajes internacionales? Y yo, al hacer este análisis, he distinguido primero dos aspectos distintos. Por un lado, los aspectos, si se quiere, prácticos o logísticos, y por otro lado, los aspectos jurídicos y estratégicos. Entonces, sobre los aspectos prácticos y logísticos hay una serie de preguntas de orden pragmático que el Estado debe responder, y generalmente lo debe hacer con cierta celeridad, porque está en la mayoría de los casos enfrentado a un caso que ya ha sido iniciado, como lo decía Fabiola. Eso también es la regla en el arbitraje internacional, no con una proporción tan alta, pero sí del orden del 75%, en que los casos ya han sido iniciados por una parte en contra del Estado o de una empresa estatal que actúa como demandada. Hay preguntas que, por ejemplo, no han quedado resueltas en la propia cláusula arbitral, como el idioma del arbitraje o la sede, aunque suelen estarlo, y en ese caso hay que tener un criterio claro sobre cuál es la sede que conviene escoger o el idioma. Generalmente para un Estado hispanoparlante será más conveniente, obviamente, llevar el arbitraje en idioma español, aunque curiosamente cuando estaba en la CCI varias empresas estatales latinoamericanas aceptaban someterse a un arbitraje en inglés, por ejemplo, si el contrato era con una parte extranjera, y eso luego suponía una serie de dificultades a nivel de administración por parte de la Procuración Nacional o del Procurador Interno para poder llevar el arbitraje del mismo modo que lo pudiese llevar, o con la misma celeridad con que lo podría llevar si se hubiese pactado el español. Derecho aplicable, otro aspecto relevante, aunque en muchos casos ya viene dado, sobre todo en contratos de licitación, es necesariamente el derecho del Estado receptor de la inversión o en dónde se va a ejecutar el contrato. El equipo jurídico es fundamental, y aquí surgen varias preguntas. ¿Vamos a únicamente utilizar recursos internos del Estado? Esto es fundamentalmente el sistema de defensoría a través de procuradores, ¿o vamos a acudir a abogados externos? Y si acudimos a abogados externos, ¿vamos a utilizar abogados locales de algún estudio local, por ejemplo en este caso en Perú, o vamos a necesitar en lugar de un abogado local o conjuntamente con un abogado local, además a un estudio internacional? Y fundamentalmente en el arbitraje internacional suele ocurrir que se dé esta confluencia de varios equipos, lo cual exige, además de la tarea de inmersión directa del abogado del Estado, una tarea adicional de coordinación de estos distintos equipos y de distribución de tareas, para que no haya duplicidad de funciones y para que realmente cada cual esté haciendo aquello para lo cual ha sido llamado y en lo que tiene mayor expertise. Si no, se producen situaciones en las que el costo de defensa prácticamente llega a niveles irrisorios, que no se entienden, no son justificables y que suelen transformarse en una de las críticas más duras
al uso del arbitraje internacional por parte del Estado. Hace menos de un mes estaba en una conferencia en Panamá donde Bernardo Cremaio, un reconocido practicante del arbitraje, se refería a un caso en el que un Estado centroamericano había sido condenado a pagar 60 millones de dólares por el término de un contrato de concesión de una carretera, de una obra vial, a instancias de una demanda iniciada por un consorcio español-americano. Los abogados del consorcio español-americano, era un estudio español, habían cobrado por todo el arbitraje, un arbitraje complejo, grande, de casi 500 millones de dólares en disputa, habían cobrado honorarios por 2 millones de euros, que es bastante. Uno dice, bueno, 2 millones de euros es una suma importante. Los abogados del Estado centroamericano, que era un estudio americano, habían cobrado 11 millones de dólares. Entonces, ese tipo de cosas son las que llevan a reflexión sobre hasta qué punto existe realmente un uso eficiente de recursos que ciertamente son escasos y que luego además están sometidos al escrutinio público. Aspectos jurídicos y estratégicos, por otra parte. Y aquí voy a comenzar quizás por una visión aséptica, sin juicio de valor, sobre las cosas que hacen o han hecho Estados al enfrentarse a arbitrajes internacionales, aunque voy a cerrar con algunas conclusiones a título personal. La primera conclusión es que hay muchos arbitrajes con partes estatales que se comportan o se conducen de un modo equivalente a lo que sería un arbitraje entre partes privadas. Eso va a ocurrir sobre todo cuando son contratos que no requieren quizá un capital de inversión muy grande, que es una relación más bien comercial, compra-venta de mercadería, en que no hay un rol supervisor directo o en que ha intervenido el Estado o algún órgano de la administración centralizada, sino que es una empresa estatal con autonomía propia. Y realmente los casos que son más problemáticos son aquellos que son políticamente sensibles. ¿Y cuáles van a ser esos casos políticamente sensibles? Van a ser aquellos en los que se dan justamente los elementos que antes faltaban, es decir, un grande contrato de largo plazo en un proyecto sensible para la economía nacional, por ejemplo, la construcción de una carretera, de una planta frente a un déficit energético. Se está construyendo una planta y comienzan a haber problemas entre el contratista y la empresa estatal, con largas o amplias sumas de dinero, importantes sumas de dinero involucradas, muchas veces ligadas además a un financiamiento internacional, y como consecuencia de todo ello con una gran exposición mediática, es decir, con políticos que opinan sobre el proyecto, el fracaso del contratista, el hecho de que el Estado no ha sido todo lo riguroso que debió haber sido, con lo cual al final necesariamente se tiñe la disputa de intereses políticos de distintos bandos. En ese contexto, y sobre todo cuando el Estado, directamente, el Estado como fisco, órgano centralizado, es demandado, hay muchos roces y dificultades en la conducción del arbitraje, o suele haberlos. Y yo he distinguido distintas estrategias que han usado Estados según las etapas en las que nos encontramos. Entonces, si comenzamos con el íter cronológico de un arbitraje, en la etapa preliminar surgen una serie de decisiones de estrategia, pero que tienen evidentemente una consecuencia jurídica o legal. La primera es si el Estado va a participar o no. Ustedes se sorprenderían de esa pregunta, pero curiosamente en los 80 y 90, en más del 50% de los casos en que el Estado era demandado ante la CCI, el Estado decidía no participar. Consideraba que participar de alguna manera era una especie de aceptación de la cláusula del convenio arbitral, y eso ya de alguna manera debilitaba la posición del Estado de poder atacar el laudo. Y no se daba cuenta o no caía en cuenta que en definitiva en muchas leyes, y hoy en día prácticamente en la generalidad de las leyes, incluida la ley peruana, el hecho de que el Estado actúe como parte rebelde o parte renuente no obsta a que el arbitraje siga continuando en su rebeldía y se pueda dictar un laudo en contra de ese Estado que pueda ser ejecutable bajo la Convención de Nueva York, no solo en este caso en el Perú, sino que en los casi 140 países signatarios de la misma convención. Segunda cuestión delicada era la designación del árbitro. Muchos estados tenían una predilección por elegir a alguien muy cercano al Estado, un ministro o exministro, alguien que estaba en todo tipo de comisiones de estudio del Estado, que había trabajado por 30, 40 años en distintos cargos políticos, lo cual generaba dos tipos de problemas. Uno que ya mencionó antes Fabiola, que no necesariamente era la persona que tenía el expertise técnico y jurídico para resolver la disputa subyacente en el arbitraje, y segundo, que podía ser sujeto de recusaciones debido a estas vinculaciones muy cercanas entre el árbitro y el Estado que lo designaba. Yo personalmente he estado recientemente en un caso en contra de un Estado latinoamericano en el que la disputa era básicamente una disputa sobre una cuestión bastante técnica, un contrato, un joint venture para la explotación, fabricación y
venta, distribución, explotación de plaguicidas entre un Estado latinoamericano y una empresa, y el Estado decidió ahí designar, la empresa estatal, que era de total propiedad del Estado, decidió designar a un profesor de Derecho Procesal que había sido ministro por muchos años del Estado, pero que no tenía ninguna expertise particular en el tema de propiedad intelectual, plaguicidas, marcas, etcétera, y en consecuencia se vio bastante perdido en la audiencia, y eso se notó con relación a los otros dos árbitros. O sea, ¿es realmente una táctica buena o se está un poco el Estado disparando en su propio pie cuando designa un árbitro con ese perfil? Dejo la pregunta en el aire. Tercer tema, reconvenir o no. Muchas veces el Estado siente que tiene que reconvenir. Nosotros no somos demandados, nosotros también tenemos pretensiones legítimas, así que vamos a reconvenir. Hay que tener cuidado porque ese no es un ejercicio gratis o gratuito, es un ejercicio que cuesta. Y un ejercicio que cuesta no solo porque en muchas instituciones arbitrales hay que pagar un monto mayor cuando se demanda, sobre todo cuando los honorarios de los árbitros están determinados sobre la base del monto en disputa, sino que, y sobre todo, porque si la reconvención no tiene buenos fundamentos y sale mal, lo más probable es que no solo se desestime la reconvención, sino que se condene al Estado a pagar todos los costos sufridos por la otra parte en materia de representación legal, peritos, etcétera, por haberse tenido que defender ante esa demanda reconvencional frívola o carente de fundamento. O sea que nuevamente hay que tener cuidado con esa tentación de tratar de igualar un campo de juego que en la realidad no se puede igualar porque el que realmente ha incumplido, lamentablemente en muchos casos puede ser el Estado y no tiene una arma de ataque, como decía Fabiola, sino que solamente una posible buena arma de defensa. Si avanzamos en el arbitraje, luego se presentan las objeciones de admisibilidad y jurisdiccionales. Yo solamente las voy a mencionar porque el tiempo no permite entrar a fondo, pero para que se den cuenta el amplio abanico de la creatividad propia de los abogados que defienden al Estado en cuanto al tipo de objeciones que se plantean. Por ejemplo, el no agotamiento de la etapa previa, negociación, mediación, un dispute board o lo que sea que no se ha agotado, que puede ser un muy buen argumento técnico si realmente no se ha dado cumplimiento a esa fase previa y era vinculante. Segundo, falta de jurisdicción respecto del Estado. Y esto va a ocurrir sobre todo cuando hay un contrato que se suscribe con una empresa estatal, una repartición estatal X, pero además se demanda al Estado como parte adicional sobre la base de las distintas teorías que permiten extender la cláusula arbitral a una parte no signataria, que ustedes conocen bien porque están en el artículo 14, enunciada al menos en términos genéricos de la nueva ley peruana de arbitraje. Y en esos casos surge la duda, la pregunta de, bueno, ¿puede un Estado que no ha consentido mediante su firma en el contrato de ser parte del convenio arbitral someterse a un arbitraje sobre la base de alguna de estas teorías? Y les puedo anticipar, eso da para otra ponencia en sí misma, pero les puedo anticipar que hay amplia jurisprudencia que sí lo ha permitido que un Estado que no obstante no haber firmado la cláusula arbitral sea considerado como parte del convenio y en consecuencia se siga adelante una demanda arbitral en contra de él. Tercera objeción, falta de capacidad del Estado para someterse a arbitraje. Y que tiene una variante en el derecho arbitral moderno que es la falta de arbitrabilidad subjetiva. Y la falta de capacidad, básicamente el Estado no es capaz como entidad de pactar una sumisión a arbitraje. La diferencia con la arbitrabilidad subjetiva, y eso es realmente una creación de la jurisprudencia francesa para superar los problemas de la capacidad, es que la capacidad suele ser de aquellas cuestiones jurídicas que se rige por la ley nacional, en consecuencia tiene un alcance extraterritorial. Incluso en un arbitraje, por ejemplo en París, si analizamos la capacidad del Estado peruano para someterse a arbitraje, en principio lo tendríamos que hacer conforme a la ley peruana. La manera de superar ese problema, porque hubo una serie de casos con la República de Libia en la década del 60 y 70, fue la creación de esta noción de arbitrabilidad subjetiva que básicamente mueve el análisis de si un Estado puede someterse a arbitraje de la ley nacional del Estado a la ley de la sede del arbitraje, a la lex arbitrii. Y obviamente bajo la ley parisina, francesa, o en este caso, sí se permitía que estos estados se sometieran a arbitraje, con lo cual se echaba por tierra esta supuesta alegación de falta de capacidad. Y obviamente hay un argumento de fondo, que realmente no estamos, desde un punto de vista de derecho civil clásico, hablando de que el Estado es un incapaz, como sería un menor adulto, un sordo mudo, o un demente o un pródigo interdicto. O sea, no hay realmente una falta de capacidad desde el punto de vista de esta abolición que permite contraer válidamente derechos y obligaciones.
Cuarto posible objeción, falta de arbitrabilidad de la disputa. Esto es la arbitrabilidad objetiva, es decir, en razón de la materia no podemos someter esta disputa a arbitraje por ser una disputa tributaria, por ser una disputa que versa sobre explotación de recursos naturales y que está vedado el arbitraje. Es perfectamente legítimo en la medida que una ley así lo haya establecido. Quinta, ausencia de autorización gubernamental o de otras formalidades para que el Estado pueda someterse a arbitraje. Esto también va a depender de la ley, pero hay que tener aquí también en cuenta que varias leyes al menos, y entiendo incluida la peruana, establecen que un Estado que ha pactado válidamente el arbitraje no puede, una vez surgida la disputa, invocar supuestas limitaciones o requisitos exigidos por su derecho interno para sustraerse a las obligaciones que nacen del acuerdo de arbitraje. O sea que esta posible objeción sería algo que debió haberse planteado al momento de celebrar el contrato, pero no cuando ya hay un contrato en curso y en ejecución y surge una disputa. Y esto tiene que ver mucho con la doctrina de los actos propios. Por último, voy a referirme a dos últimas áreas que son interesantes para que vean el amplio espectro de defensa del Estado. Tercer gran área, las actuaciones del Estado fuera del proceso arbitral, pero que afectan directamente al mismo. Por ejemplo, inicio de procedimientos judiciales paralelos. Generalmente en la propia sede del Estado, cuando hay un arbitraje en París, el Estado acude a su propia jurisdicción y pone en marcha un proceso en paralelo y en ese proceso, por ejemplo, obtiene una orden de suspensión del arbitraje. Esto que parecería un poco extravagante o raro quizá, se ha dado en varias latitudes. Hay casos reportados en Asia, por ejemplo, el caso Pertamina, el caso Impugna, e incluso aquí tenemos muy cerca los casos Yacyretá en Argentina y los casos Copel en Brasil, que son casos en los cuales había un arbitraje internacional en curso y la parte estatal, viendo que un poco la batalla ya era desigual, iba un poco quedándose atrás, inicia un procedimiento paralelo y obtiene una orden de suspensión del arbitraje, con el interesante resultado de que en el arbitraje Yacyretá, que era un arbitraje en que los árbitros eran argentinos fundamentalmente, la orden venía con un apercibimiento de desacato que podía ser sancionable criminalmente y de facto se logró la paralización del arbitraje, porque si no los árbitros se habían expuesto a ser sancionados penalmente, y en cambio en el caso Copel, dado que los árbitros eran extranjeros y no residían en Brasil, les importó menos quizás ese temor y amparado la ley francesa, porque en ese caso la sede era París, siguieron adelante con el arbitraje no obstante esta orden. Segundo, decreto de actuaciones legislativas que proviene el arbitraje. Nuevamente parece un poco de una novela de García Márquez, pero hay estados que iniciaban un arbitraje, sacan un decreto legislativo estableciendo que el contrato era nulo por alguna invalidez o básicamente que el proyecto no puede seguir adelante. Tercero, presiones, amenazas o interferencias con los árbitros, además de las ya dichas indirectas que pueden resultar de órdenes de suspensión con desacato a los árbitros. Hay casos de novela, como de las novelas de John Grisham, como por ejemplo el mismo caso Impugna que mencionaba antes, en que un árbitro indonesio fue secuestrado literalmente en el aeropuerto por oficiales del Estado para evitar que pudiese participar en una audiencia. El caso Lena Goldfield es un caso de la década del 30 contra la Unión Soviética. Se le instruyó por parte del Estado al árbitro que primero invocara motivos de salud para no atender audiencias y comunicaciones entre los árbitros y que en definitiva renunciara, sin que la Unión Soviética luego instase por su reemplazo. Muchas veces el Estado afecta también la situación económico-patrimonial o la ecuación económica patrimonial del contrato al introducir nuevas leyes que hacen demasiado onerosas las obligaciones del contratista. Y aquí se produce una situación peculiar porque para el contratista un claro incumplimiento. La empresa estatal dice yo no tengo nada que hacer, esto es un poco actos del príncipe, es el Estado que es el órgano legislativo que ha decretado esto, yo soy una pobre empresa estatal y yo me tengo que adherir a lo que decreta mi Congreso. Y el Estado por su parte dice yo no soy parte, yo no firmé el contrato y para el supuesto que me arrastraran a este arbitraje, en todo caso yo estoy haciendo ejercicio de mis prerrogativas soberanas. Con lo cual se crea ahí una situación bastante compleja en términos de lograr dónde se debe un poco equilibrar la balanza. Cada uno tira para su lado y hay una evidente tensión. Transferencia de derechos y obligaciones a sociedades recién creadas o bien disolución de las sociedades que han suscrito el contrato y que obviamente tienen por objeto eludir cualquier responsabilidad patrimonial que resulte de la dictación del laudo. Y para terminar, hay otros aspectos en la fase probatoria, pero el tiempo no permitirá entrar en eso, como por ejemplo la invocación de secretos de Estado para no producir documentación o de secretos profesionales por haber intervenido un abogado del Estado en ciertas comunicaciones internas del Estado para evitar tener que rendir o acompañar documentos que la otra parte está solicitando.
Podemos hablar sobre eso en las preguntas. Hay un tratamiento de eso, sobre todo en documentos soft law, como la IDA Guidelines y otros documentos, y jurisprudencia arbitral sobre todo. Y llegamos hacia la ejecución del laudo. Y en la ejecución del laudo, aparte de que se ve que el Estado trata de hacer uso de una batería amplia de recursos y se olvida de que la acción de nulidad es la única vía para atacar los laudos arbitrales en varias legislaciones, incluida la peruana, en el arbitraje internacional, muchas veces también se ampara en la famosa inmunidad de ejecución, que básicamente impide que se ejecuten bienes pertenecientes al Estado resultantes de laudos arbitrales, con la salvedad de que se trate de bienes adscritos a la función, digamos, iuri gestionis, o a esta actividad como privado que realiza el Estado. ¿Cuál es el problema que se produce? Que si tenemos un caso contra un Estado, generalmente el Estado, los bienes que tiene directamente son bienes que forman parte de su función iuri imperium, fundamentalmente la embajada, bienes consulares, etcétera. Y realmente las que forman parte de esta actividad privada que desarrolla el Estado suelen pertenecer a otras entidades, que son las entidades estatales o empresas estatales que llevan adelante esa actividad. Entonces, cuando se van a embargar esos bienes, el Estado dice, no me puede embargar a mí porque este es la embajada. ¿Cómo me va a embargar la embajada? ¿O cómo me va a embargar las divisas que tiene mi Banco Central en Nueva York? Entonces, se va a embargar los bienes de la empresa estatal y la empresa estatal dice, no, pues, ¿cómo me va a embargar a mí si la condena es contra el Estado y yo soy una persona jurídica distinta? Y simplemente, esto da también para otra presentación, pero le adelanto que esta tensión se ha resuelto de alguna manera y hay ciertas ya sentencias que, entrando en un análisis fáctico de cuál es la vinculación entre la empresa estatal y el Estado, han llegado a la conclusión que cuando esa empresa estatal carece de suficiente autonomía por estar sometida al control, a la propiedad y depender financieramente del Estado, en términos que es realmente una extensión de facto del Estado, es perfectamente lícito que se embarguen bienes de esa empresa estatal, de alguna manera pasando a tener un rol secundario el hecho de la separación de patrimonio entre el Estado y la empresa estatal. Conclusiones, tres muy breves, porque ya me he excedido de tiempo. La primera, obviamente, es que el Estado tiene un deber de anticipar las disputas. Esto se mencionó antes, muchas veces el caso llega tarde, sobre todo en obras de construcción, las disputas se empiezan a generar mucho antes. Hay cartas de ingenieros, hay cartas de funcionarios técnicos, hay dispute boards, hay negociaciones, y lamentablemente el caso llega al abogado del Estado cuando ya se notificó una demanda de arbitraje, con lo cual su capacidad de maniobra queda muy atada por lo que ya ha sido hecho por otras personas que generalmente intervinieron sin asesoría letrada. Segundo, el Estado debe defenderse. Obviamente ya sabemos las consecuencias de ser una parte renuente y las consecuencias es que se paga generalmente mucho más caro de lo que puede llegar a costar defenderse. Y tercero, el Estado debe elegir muy bien los medios y la estrategia para defenderse. Los medios no pueden ser a cualquier costo. Tiene que haber un uso racional de los recursos que son necesariamente limitados para ver cómo implementar la mejor defensa con el mejor equipo. Y la estrategia tampoco es gratis. Obviamente hay que pensar mucho antes de si se va a objetar un árbitro, si se va a reconvenir, si se va a dejar de pagar los costos, si se va a iniciar un procedimiento judicial paralelo, porque basta leer, en el caso del Perú, la sola ley peruana del arbitraje, para darse cuenta que muchas de esas conductas riñen con principios básicos del arbitraje que ya están reconocidos a nivel legislativo. Y con eso cierro de alguna manera mis consideraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad que un panorama completo y muy interesante sobre la defensa del Estado en los arbitrajes internacionales, que como podemos advertir, tiene muchísimo en común con los arbitrajes nacionales también en materia de defensa jurídica del Estado. Las tres conclusiones que Cristian nos ha dado luego de su exposición: deber de anticipar las disputas, deber de defenderse y elegir bien los medios y las estrategias de defensa, son aplicables exactamente y de igual forma al arbitraje administrativo. Y en esa línea, yo ya el tiempo, la verdad que lo tenemos muy corto, así que brevemente, por favor, Percy, ¿cómo ves tú la posibilidad de empoderar a los procuradores públicos versus este sistema nacional de control que muchas veces los ata de manos y que no les permite ejercer las limitadas pero existentes facultades que a raíz del decreto legislativo 1068, y que como bien dijo Fabiola, recién en el año 2008 se adecúa las funciones del procurador público
luego de un decreto ley del año 69. ¿Cómo ves tú esta posibilidad frente a ese Sistema Nacional de Control que muchas veces es inquisitivo, más que preventivo y de ayuda para la gestión? Exacto. Mira, partimos de una premisa, que el órgano de control debe ser una ayuda en la gestión. No debe ser la espada de Damocles que tiene el funcionario para que al primer error o al primer problema que encuentre, se tumba el funcionario, se le imputa responsabilidad administrativa, se le imputa responsabilidad civil o se le imputa responsabilidad penal. Y a la luz de esto, obviamente, tenemos funcionarios del otro lado que no sienten un respaldo para la toma de decisión en una etapa de conciliación. Eso nosotros lo hemos reconocido y pretendemos, a través de una iniciativa normativa que está ya muy avanzada en realidad en etapa interna en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que lo conversábamos brevemente con Fabiola, porque la idea pues es armar una posición de Estado, ¿no? con OCE también, es reformar la idea, darle al funcionario público las armas para que pueda tomar una decisión, para que pueda atreverse a conciliar y que después no sienta que va a ser cuestionado ya sea por el órgano de control o por una posterior autoridad que ingrese a la misma entidad en un siguiente gobierno o gestión. ¿Cómo conseguimos esto? Hay conflictos, hay controversias que pueden muy bien solucionarse en etapa de conciliación, pero que no se hace porque prefieren que sea un tercero quien lo resuelva a través de un arbitraje, ¿no? Nuestra iniciativa es que si la entidad es notificada con una controversia, ¿no? Esta controversia sea primero vista y analizada en una etapa de conciliación. Y en esta etapa de conciliación no va a acudir el procurador solo, no va a acudir un abogado solo, porque obviamente va a conocer solamente una defensa jurídica, no va a conocer los antecedentes, no va a conocer la parte técnica de la controversia, ¿no? En este caso tendría pues que contarse con un informe previo, un análisis, un sustento jurídico, sea de su órgano de asesoría jurídica de la entidad, y un análisis, un sustento técnico, ¿no? En una eventualidad, la oficina de administración de cada entidad. Entonces, el funcionario público, el procurador público, tendría que presentarse a la conciliación ya contando con un análisis previo de la controversia y sabiendo si jurídica y técnicamente posible es conveniente o es pertinente para la entidad presentar una fórmula conciliatoria, o si no lo es en todo caso porque sustentan con argumentos sólidos de que la entidad es la que tiene la razón y obviamente pues no van a poder conciliar en esta etapa, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que el funcionario público se atreva a tomar esta decisión y no tenga, pues, digamos, el temor de un cuestionamiento posterior, ¿no? Teníamos muchas ideas, ¿no? Y una quizás la más ambiciosa era intentar una modificatoria en la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, la idea de la Contraloría Pública de la República, Contraloría General de la República, perdón. Pero luego analizamos muy concienzudamente el caso y no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque ya se ha modificado hace unos años atrás esa ley y se ha creado una facultad que es la que, si un funcionario público toma una decisión que, digamos, está debidamente sustentada, está debidamente motivada, ¿no? Un órgano de control, una comisión de auditoría posteriormente no va a poder cuestionar si es que esta decisión está cubierta de, digamos, un amparo discrecional. El órgano de control no puede cuestionar la discrecionalidad o no puede cuestionar la toma de decisión de un funcionario público que se encuentra con sustento jurídico y sustento técnico. Entonces, si nosotros intentamos esta modificación, estamos profundamente convencidos de que muchas controversias pueden solucionarse en una etapa conciliatoria y no llegar a una etapa de arbitraje. Como que también pueden existir casos que no se solucionen en conciliación. No somos, digamos, tan ambiciosos de pretender que el 100% de casos se lleguen a solucionar en una conciliación, pero con que por lo menos un 10, 15 o 20% se solucione, creemos que ya es un gran logro, ¿no? Porque estamos hablando de recursos públicos que en un primer momento puede involucrar una controversia de, no sé, quizás 15.000 o 20.000 soles, que cuando lleguen a resolverse una etapa de arbitraje puede convertirse el doble o el triple,
contando con todos los costos adicionales que se van a generar y los intereses. Entonces, nuestra idea y nuestra iniciativa, y estamos abocados a esto, es a darle valor, darle fuerza, darle respaldo y darle un fomento para que la conciliación se convierta en un arma útil y viable de solución de conflictos en materia de contratación pública, y que a su vez pues, el funcionario pueda atreverse a tomar esta decisión sin tener este temor que el día de hoy los ata de pie y manos. Excelente noticia, Percy. Ojalá que esta iniciativa, que la están trabajando a nivel del Ministerio de Justicia, pronto sea una realidad, porque en verdad necesitamos, y los procuradores públicos necesitan ese tipo de respaldo. Ayer el doctor Pirale hablaba del respaldo al funcionario público, y yo creo que es sumamente relevante para que en verdad los medios alternativos de solución de controversias y la conciliación que está prevista en la ley de contrataciones realmente tenga el lugar que le corresponde como un medio eficaz y eficiente para resolver conflictos. Brevemente también, yo hice hincapié cuando hice mi pequeña referencia a estas estadísticas que saqué a las adjudicaciones de menor cuantía. ¿Y por qué lo hice? Porque representan casi el 50% de los procesos de selección. ¿Y qué sucede? Que las pequeñas y medianas empresas son las que acceden a través de este proceso de selección para poder participar en el mercado de las contrataciones con el Estado. Sin embargo, cuando tienen una controversia, resulta que recurrir al arbitraje les es sumamente oneroso. Como experiencia propia, cuando fui directora de arbitraje administrativo del OCE, pude constatar que habían empresas que querían, pequeñas y medianas, que querían acceder al arbitraje, pero que no podían hacerlo porque a veces resultaba que el costo del arbitraje era mucho mayor que el monto de la contratación, lo cual es desproporcionado, irracional y sobre todo injusto, porque no tienen la posibilidad de acceder a la justicia. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Fabiola, ¿cómo se ha previsto esto? Si se ha previsto establecer algún tipo de arbitraje especial dentro del marco del reglamento que ya prevé tribunales arbitrales especializados para ver esta materia. Si bien esto no está directamente relacionado con el tema de la defensa del Estado, pero si se establece un proceso más expeditivo, tipo SUNASA o tipo Arbitra Perú del Ministerio de Justicia, también va a favorecer definitivamente la defensa del Estado. ¿Qué me dice Fabiola? Te agradezco la pregunta. Los tribunales arbitrales especiales es un proyecto postergado desde el año 2004, ¿no? Esta gestión a cargo de la doctora Magali Rojas ha puesto mucho empeño en impulsar los tribunales arbitrales especiales, que sin duda te afirmo que va a ser una realidad para el 2013. El diseño de este producto, ¿no es cierto?, consiste solamente en 3 fases y va a ser totalmente presencial. La asignación, naturalmente hemos aprendido de otras experiencias, va a ser por paquetes que obviamente justifiquen los honorarios en parte de los árbitros, porque tenemos claro que más o menos el 65% del PBI es gracias a las pequeñas empresas. Entonces son estas quienes definitivamente tienen que tener acceso al arbitraje. Mayores detalles me reservo, Mariela, porque es parte del proyecto. Pero otra excelente noticia también que nos trae el OCE respecto de las adjudicaciones de menor cuantía, que como les repito representan casi el 50% de los procesos de selección. Excelente noticia. Cristian, ¿algún comentario final? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo ves el tema? Respecto de la realidad peruana, ¿qué nos podrías decir como broche de oro de esta excelente sesión? La verdad es que he seguido de cerca algunos de los casos en los que está involucrado el Estado peruano, que son públicos, por eso son en general casos bajo tratados de inversión, más que arbitraje comercial basado en un contrato, en una cláusula arbitral. Con lo cual yo me limitaría a decir que me da la impresión, viendo la ley y viendo sobre todo el decreto legislativo, que hay un esfuerzo serio de tratar de organizar profesionalmente el sistema de defensa, y ese es un primer gran paso que yo creo que, por muy necesario que parezca, en muchos países no se ha tomado. Creo, como comentaba Fabiola, que en la medida que ese órgano cuente con algún grado de autonomía, eso le permitirá de alguna manera adoptar políticas globales que en definitiva redunden en mayor eficiencia y mayor especialización, y sobre todo un mensaje, yo diría, de cuidado, en el sentido de que tratándose concretamente de lo que a mí me han llamado a hablar, que es el arbitraje internacional,
hay tantas cuestiones particulares propias del arbitraje internacional que muchas veces trascienden al conocimiento general del arbitraje, que siempre es importante, por una parte, un grado alto de especialización en la medida que se pueda de los funcionarios públicos que intervienen en esos arbitrajes, y por otro también el apoyo necesario en fuentes externas en la medida que, por lo menos inicialmente, no se tenga ese conocimiento y se debe absorber. Ahora, hay modelos interesantes como el de Argentina y el de Bolivia, ahora más reciente, que han internalizado los recursos por la vía de contratar, por ejemplo, a nacionales argentinos o bolivianos que estudiaron un tiempo afuera, trabajaron en estudios de abogados, condujeron arbitrajes internacionales y que por también un sentido de servicio público tienen el interés en volver a su país, trabajar en la procuración. Yo creo que se puede buscar esa fórmula de compromiso para evitar que el día de mañana el arbitraje termine siendo una vía o una fórmula desechada por los estados por consideraciones que no deberían ser relevantes, como por ejemplo el tema del costo, o al menos no deberían ser tan relevantes como lo están siendo hoy. Están un poco en el ojo del huracán en las críticas, porque precisamente había un abuso en cuanto al cobro de honorarios en ciertos casos en los que ha intervenido el Estado. Si se logra esa fórmula de compromiso, yo creo que el arbitraje puede seguir creciendo y el Estado puede seguir participando de un modo que le permita rendir cuentas un poco más tranquilo a la ciudadanía y al mismo tiempo defenderse adecuadamente. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo ya nos ha vencido en exceso. El tema da para muchísimo más. De repente armar un seminario específico sobre defensa jurídica del Estado. Yo le agradezco a este panel de lujo realmente que he tenido a mi lado y les agradezco a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Para mí un placer. Oye, excelente. Excelente.